Además del avistamiento de una misteriosa luz que se presume podría ser un ovni en Jerusalén y el insólito florecimiento del desierto en Rafa, Arabia Saudita, existen otros enigmas que desafían nuestra comprensión. Recientemente, en Arabia Saudita, ha surgido otro fenómeno extraordinario, un río fluyendo en medio del desierto, o como algunos lo han descrito, un río de arena. ¿Estás familiarizado con el fenómeno de la cascada de arena? Es bastante intrigante, ¿verdad? ¿Cómo se originan estos misterios? Podrían tener un significado más allá de lo terrenal. En este video vamos a explorar estos enigmas en detalle y buscar posibles explicaciones. Cuando nos sumergimos en la vastedad del reino de Arabia Saudita, nos encontramos con una tierra que desafía nuestras percepciones de tamaño y diversidad. Para comprender plenamente la magnitud de esta nación, podemos comenzar comparándola con la extensión territorial de Estados Unidos. La geografía de Arabia Saudita es un lienzo pintado por la naturaleza con una paleta diversa de paisajes, desde sus bosques ribereños hasta sus extensas praderas, pasando por sus terrenos montañosos y, por supuesto, sus vastos desiertos. Cada rincón de Arabia Saudita ofrece una perspectiva única y cautivadora. Es como si la naturaleza hubiera decidido experimentar con todas sus posibilidades en esta tierra, creando un mosaico natural que deja a los visitantes maravillados ante su belleza y variedad. En este vasto reino del desierto, las condiciones climáticas son extremas, con un clima árido que domina la mayor parte del territorio. Durante los inviernos en las regiones del norte y centro, el frío es intenso, con temperaturas que descienden por debajo del punto de congelación. Los días abrasadores del verano, por otro lado, presentan un calor sofocante que parece evaporar cualquier gota de humedad en el aire. La escasez de agua define la vida en Arabia Saudita de una manera palpable. La lluvia es una rareza en este entorno, con un promedio anual de apenas 4 pulgadas de precipitación. Cada gota de agua se convierte en un recurso preciado en un lugar donde la tierra parece ansiosa de hidratación. La gestión del agua se convierte en una tarea crucial para la supervivencia, donde la escasez de este recurso vital impacta profundamente en los ritmos de vida y subsistencia de sus habitantes. Cuando nos adentramos en el vasto desierto de Arabia Saudita, nos encontramos con un fenómeno natural sorprendente y casi surrealista: un río de arena y hielo que serpentea entre las dunas doradas. Esta fusión de elementos aparentemente opuestos crea una imagen única y asombrosa que desafía todas las expectativas. El contraste entre la cálida arena del desierto y el frío hielo que se forma en este río es verdaderamente impresionante, creando un paisaje que parece sacado de un sueño. Para los habitantes locales, este río de arena y hielo no es solo un espectáculo visual, sino también una fuente de sustento y asombro. En un entorno tan implacable como el desierto, donde cada recurso es escaso y cada día es una lucha por la supervivencia, la presencia de este río es verdaderamente invaluable. Proporciona agua para beber, riego para cultivos y alimento para el ganado, asegurando la supervivencia de las comunidades que dependen de él. La apariencia del río de arena y hielo es verdaderamente impresionante. Una cinta blanca serpenteante entre las dunas doradas, contrastando con el paisaje árido y desolado del desierto que lo rodea. Esta imagen única atrae a visitantes de todo el mundo, maravillados por la extraordinaria belleza y singularidad de este fenómeno natural. Este fenómeno único también nos invita a reflexionar sobre la capacidad de la naturaleza para florecer y sorprender incluso en las condiciones más adversas. En un lugar tan inhóspito como el desierto de Arabia Saudita, donde la vida parece una lucha constante contra los elementos, el río de arena y hielo nos recuerda que la belleza y la asombrosa diversidad de la naturaleza pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Un fenómeno único y sorprendente cautiva tanto a los residentes locales como a los visitantes. La cascada de arena. Este fenómeno, que parece sacado de un cuento de hadas, es en realidad una exhibición natural asombrosa que ocurre debido a los caprichos de la naturaleza. A medida que los cambios en los patrones climáticos barren el desierto, las ráfagas cargadas de partículas de arena chocan contra las paredes de roca, creando una vista espectacular similar a una cascada en movimiento. Es un espectáculo impresionante que evoca un sentido de asombro y admiración en todos los que tienen la suerte de presenciarlo.
Lo más notable de la cascada de arena es su singularidad y autenticidad. A diferencia de otros fenómenos que podrían parecer demasiado buenos para ser verdad, como trucos de edición o eventos artificialmente creados, la cascada de arena es completamente genuina. Es un recordatorio de la asombrosa capacidad de la naturaleza para crear belleza y maravilla de formas que desafían nuestra imaginación. Para los residentes locales de Alula, donde se encuentra este fenómeno natural, la cascada de arena es más que solo una curiosidad geológica. Es un símbolo de la grandeza de su tierra y una manifestación tangible de la belleza y la majestuosidad del desierto. Para ellos, presenciar la cascada de arena es un privilegio y un recordatorio de la riqueza cultural y natural de su hogar. Para los visitantes que tienen la oportunidad de presenciar este fenómeno único, la cascada de arena deja una impresión duradera. Es un momento que se graba en la memoria, una experiencia que se cuenta una y otra vez con asombro y fascinación. Más que solo un espectáculo visual, la cascada de arena evoca un sentido de conexión con la naturaleza y un profundo respeto por su poder y misterio. Las tormentas de polvo en los desiertos de Arabia Saudita son un fenómeno natural impresionante y, a menudo, desafiante que impacta profundamente la vida de las personas que habitan en estas regiones áridas. Estas tormentas se originan debido a una combinación de factores ambientales, incluyendo los fuertes vientos y la presencia de partículas de polvo y arena en el suelo reseco. Cuando estas condiciones se alinean, se forman remolinos gigantes de polvo y arena que se elevan hacia el cielo, creando una nube densa que oscurece el horizonte y da lugar a una sensación de caos y desorden. El impacto de las tormentas de polvo en la salud de las personas es significativo y multifacético. La reducción drástica de la visibilidad durante estas tormentas representa un peligro para la seguridad vial, aumentando la probabilidad de accidentes de tráfico. Además, la calidad del aire se ve gravemente afectada, con altas concentraciones de partículas en suspensión que pueden provocar problemas respiratorios, especialmente para aquellas personas que sufren de condiciones como el asma. Estos eventos pueden dificultar la respiración y empeorar las condiciones de salud de quienes están expuestos a ellas, lo que representa un desafío adicional para la población local, especialmente para los grupos vulnerables como los niños y los ancianos. La creencia cristiana en la segunda venida de Cristo, el rapto, el tribunal de Cristo y la gran tribulación son pilares fundamentales de la escatología cristiana. Se refiere al estudio de los últimos tiempos y el destino final de la humanidad según las enseñanzas bíblicas. La segunda venida de Cristo es una doctrina central en la fe cristiana, que afirma que Jesucristo regresará personalmente, de manera visible y gloriosa desde el cielo. Esta creencia está arraigada en las palabras de Jesús mismo, quien prometió a sus seguidores que regresaría para llevarlos consigo. Los cristianos son exhortados a estar vigilantes y a orar en anticipación a este evento, ya que representa la culminación de la historia humana y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El rapto es otro aspecto crucial de la escatología cristiana y se refiere al evento en el cual se espera que Jesús venga por su iglesia antes de establecer su reino en la tierra. Según esta creencia, en el rapto, los muertos en Cristo resucitarán y los cristianos vivos serán transformados y arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Esta enseñanza está respaldada por varias escrituras bíblicas, incluyendo pasajes en el Nuevo Testamento que hablan sobre la reunión de los creyentes con Cristo en las nubes. El rapto es una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes, ya que representa la promesa de ser reunidos con Cristo y escapar de la ira venidera. El tribunal de Cristo es otro aspecto importante de la escatología cristiana, y se refiere al momento en el cual los cristianos serán recompensados según sus obras en nombre de Cristo. Es importante destacar que este no es un juicio para determinar la salvación, ya que la salvación se considera un regalo de Dios recibido por la fe en Cristo, sino una recompensa por el servicio y la fidelidad en la vida cristiana. En el tribunal de Cristo se evaluarán las obras de los creyentes y se les otorgarán recompensas en función de su fidelidad y obediencia a Dios. La creencia cristiana en el reino mesiánico y el juicio final es una parte integral de la escatología cristiana, que aborda las enseñanzas sobre los últimos tiempos y el destino final de la humanidad según las escrituras bíblicas. El reino mesiánico, también conocido como el reino milenario,
es una parte fundamental de esta creencia, que sostiene que Jesucristo regresará para establecer su reino en la tierra al final de la tribulación. Durante este tiempo, Cristo reinará con firmeza y equidad, cumpliendo las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre su reinado. La duración del reino mesiánico se especifica en la doctrina cristiana como 1000 años, durante los cuales se esperan bendiciones materiales y espirituales para aquellos que sean parte de este reino. Se cree que en este tiempo habrá paz y prosperidad, y la justicia de Dios prevalecerá en todas las cosas. Además, se espera la restauración de Israel a su tierra prometida, cumpliendo así las promesas hechas a Abraham y a los profetas del Antiguo Testamento. Juicio final es otro aspecto crucial de la escatología cristiana, donde se cree que todos los seres humanos serán resucitados y comparecerán ante el trono de Cristo para ser juzgados. La incertidumbre sobre el momento exacto de la segunda venida de Jesús es un tema que ha intrigado a los seguidores del cristianismo a lo largo de los siglos. Muchos anhelan conocer cuándo ocurrirá este evento trascendental, impulsados por un profundo deseo de presenciar el establecimiento del reino de Dios en la tierra y el fin del sufrimiento humano. Esta curiosidad no solo surge del anhelo de ver cumplidas las promesas divinas, sino también de la necesidad de orientar nuestras vidas de acuerdo con esta expectativa. En las enseñanzas de Jesús encontramos claridad y sabiduría sobre este asunto. En Mateo capítulo 24, versículo 36, Jesús declara enfáticamente: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre». Estas palabras revelan la insondable sabiduría divina que trasciende nuestra comprensión humana. Jesús nos exhorta a estar siempre preparados para su regreso, ya que vendrá en un momento inesperado, cuando menos lo esperemos. Esta enseñanza de Jesús resalta la importancia del celo espiritual constante en la vida del creyente. Aunque desconocemos el momento exacto de su regreso, debemos vivir cada día con la expectativa de su venida. Esta incertidumbre no debe generar pasividad o indiferencia, sino un fervor renovado por vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y estar en comunión íntima con Dios. El pecado humano y las terribles plagas profetizadas en el fin de los tiempos están intrínsecamente relacionados, formando un ciclo destructivo que ha marcado la historia desde tiempos inmemoriales. El pecado, entendido como la transgresión de la ley perfecta de Dios, es la raíz de todo sufrimiento, muerte y destrucción en el mundo. Desde la caída de la humanidad en el jardín del Edén, hemos estado desviados del camino del amor y hemos adoptado actitudes egoístas que han llevado al dolor y la desesperación. Las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 5, resuenan con una clarividencia alarmante en nuestra sociedad contemporánea. Describe una época caracterizada por el amor propio, la falta de gratitud, la falta de autocontrol y la falta de amor por lo bueno. Estas actitudes tóxicas están cada vez más presentes en nuestro mundo actual, reflejando una creciente aceptación del pecado y una decadencia moral que amenaza consumir a la humanidad en la oscuridad. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, hay una luz de esperanza que brilla con intensidad: la promesa del regreso de Cristo. Las Escrituras están repletas de profecías que anticipan este evento glorioso, que marcará el fin del reinado del pecado y el comienzo de la restauración final. Una de estas profecías se encuentra en la carta de Judas, donde se cita un pasaje del libro de Enoc, que habla del juicio venidero de Cristo contra el pecado y la redención de los justos. En el vasto panorama de las Escrituras, las profecías del fin de los tiempos emergen como destellos de luz en medio de la oscuridad, ofreciendo una guía divina en tiempos de incertidumbre y cambio. Estas profecías no son meras predicciones catastróficas, sino llamados urgentes de Dios al arrepentimiento y la vigilancia espiritual, revelando su amoroso deseo de que la humanidad se aparte del camino del pecado y abrace la vida en comunión con Él. El arrepentimiento, esa palabra que resuena a través de las páginas de las Escrituras, es la esencia misma de la respuesta humana a las profecías del fin de los tiempos. Es un llamado a un cambio radical, a un retorno al camino de Dios y a la renuncia del pecado que nos separa de su amor y propósito.
El libro de Joel en el Antiguo Testamento nos insta: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Joel capítulo 2, versículo 12. Este es el corazón del arrepentimiento, una vuelta completa hacia Dios, con humildad y contrición. La vigilancia espiritual es otro aspecto crucial de nuestra respuesta a las profecías del fin de los tiempos. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de estar alerta y en oración, como se registra en Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta llamada a la vigilancia espiritual implica una atención constante a nuestra relación con Dios y a los eventos mundiales como señales de los tiempos que están por venir. El arrepentimiento personal es fundamental en este proceso. No podemos esperar cambios significativos en el mundo si no estamos dispuestos a comenzar por cambiar nuestras propias vidas. Como se nos insta en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Este llamado al arrepentimiento personal nos desafía a examinar nuestras propias acciones y motivaciones y a estar dispuestos a apartarnos del pecado y abrazar una vida de rectitud. En el tejido de la sociedad contemporánea, las predicciones sobre el fin del mundo son como hilos que se entrelazan en la mente colectiva, despertando una mezcla de intriga, escepticismo y, en algunos casos, incluso temor. Nos encontramos inmersos en un mar de información, donde las profecías apocalípticas compiten por nuestra atención en medio de la pandemia de coronavirus y otros desafíos globales. Es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia, pero que ha adquirido una nueva relevancia y urgencia en el contexto actual. Por un lado, está la fascinación por lo desconocido, la curiosidad humana, que nos impulsa a reflexionar sobre nuestro destino colectivo como especie. Las predicciones sobre el fin del mundo actúan como imanes para nuestra atención, atrayéndonos con la promesa de revelar los misterios del universo y ofrecer una visión del futuro. Muchos encuentran emocionante la idea de explorar los límites de lo que sabemos y enfrentarse a lo desconocido, aunque sea a través de predicciones sombrías sobre el fin de la civilización tal como la conocemos. Sin embargo, esta intriga coexiste con un profundo escepticismo arraigado en la experiencia histórica. A lo largo de los siglos, hemos sido testigos de innumerables predicciones apocalípticas que no se han cumplido, lo que ha llevado a una creciente desconfianza hacia tales pronósticos. Las predicciones que no se han materializado, desde las fechas señaladas por los mayas hasta las advertencias de Nostradamus, han dejado a muchos desilusionados y desencantados, cuestionando la validez de futuras profecías. La pandemia de coronavirus ha sido un catalizador para la renovada atención hacia las predicciones del fin del mundo. En un momento de incertidumbre y miedo, la idea de que este evento global sea una señal del fin de los tiempos encuentra eco en algunas personas, alimentando la especulación sobre lo que el futuro puede deparar. Las referencias a pandemias en las escrituras apocalípticas y las predicciones previas de psíquicos y expertos en salud pública solo sirven para reforzar esta percepción, convirtiendo la pandemia en un terreno fértil para la proliferación de teorías apocalípticas. No obstante, incluso en medio de la preocupación y la incertidumbre, las predicciones sobre el fin del mundo enfrentan una crítica feroz. La falta de precisión y la falta de cumplimiento de profecías anteriores han llevado a una esfera pública cada vez más escéptica y crítica hacia tales pronósticos. Incluso las figuras famosas o autoridades en el tema, como Sylvia Browne, han sido objeto de controversia y escrutinio por sus predicciones inexactas y la falta de fundamento científico detrás de ellas. La escatología, como campo de estudio en el ámbito teológico y bíblico, nos invita a explorar las profundidades de las profecías bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos y los eventos posteriores. En esencia, se centra en las últimas cosas, abordando temas como la resurrección de los muertos, el juicio final, el destino de las almas y la venida del reino de Dios en su plenitud. Es un terreno fértil para la reflexión teológica y la especulación sobre el futuro, y su estudio arroja luz sobre cuestiones fundamentales de la fe y la esperanza. Es importante reconocer la diversidad de enfoques dentro de la escatología. No todos los estudiosos de esta disciplina buscan establecer fechas específicas
específicas para el fin del mundo o adoptan actitudes extremas, como predicciones apocalípticas sensacionalistas. Por el contrario, muchos adoptan un enfoque académico y riguroso, utilizando métodos hermenéuticos y exegéticos para interpretar las escrituras y comprender las profecías en su contexto histórico y cultural. Esta variedad de perspectivas enriquece el campo y nos recuerda la complejidad del tema que estamos explorando. En el vasto lienzo de las profecías bíblicas, el concepto del fin del mundo ha sido objeto de debate, especulación y temor a lo largo de los siglos. Sin embargo, es crucial comprender que la interpretación de estas profecías va más allá de una simple predicción de la destrucción total del planeta. En realidad, el significado detrás del fin es mucho más profundo y complejo de lo que a menudo se percibe. Cuando examinamos el término fin en las Escrituras, nos encontramos con la palabra griega suntelia, que connota más bien la idea de llevar a completar juntos o la consumación de una era. Esta noción sugiere que no se trata simplemente de un fin abrupto y definitivo, sino más bien de la culminación de un período de tiempo, marcado por eventos significativos que conducen a un clímax o punto culminante. Este enfoque cambia radicalmente nuestra comprensión del fin del mundo, alejándonos de una visión apocalíptica catastrófica hacia una percepción más matizada y contextualizada. Cuando consideramos las profecías de Jesucristo sobre los eventos hacia el clímax de la era, nos encontramos con una perspectiva que arroja luz sobre el camino que lleva a ese momento culminante. En respuesta a la pregunta de sus discípulos sobre el fin del mundo, Jesús habló sobre eventos que precederían a este evento, incluida una gran tribulación sin precedentes. En Mateo 24, Jesús describe una serie de acontecimientos, como guerras, terremotos y persecuciones, que marcarían los últimos días antes de su retorno. Es importante destacar que, a pesar de la advertencia sobre la gran tribulación, Jesucristo también ofrece palabras de consuelo y esperanza. En Mateo capítulo 24, versículo 22, Jesús declara: «Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Esta intervención divina en medio de la tribulación más severa muestra un aspecto de buenas noticias dentro de este contexto apocalíptico, demostrando el amor y la misericordia de Dios, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana. Es crucial corregir la interpretación errónea de las profecías que hablan del fin del mundo como una destrucción total y final. En lugar de eso, la frase «consumación de la era» se ajusta mejor a la idea que transmiten los textos bíblicos, ya que sugiere un proceso de finalización y culminación más que una terminación abrupta y catastrófica. Esta comprensión más precisa nos ayuda a contextualizar adecuadamente las profecías y a comprender su significado en el contexto más amplio de la revelación divina. En el rico tapiz de las escrituras bíblicas, el término mundo adquiere un significado particularmente profundo y multifacético en el contexto del fin de la era. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús sobre el fin de la era en Mateo capítulo 24, versículo 3, no se referían necesariamente al fin físico del planeta, sino más bien al fin de un período de tiempo específico, marcado por eventos significativos y el cumplimiento de las profecías. La palabra griega utilizada en este contexto es aion, que se refiere a una era o período de tiempo distinto. Esta distinción es crucial para comprender la naturaleza del mundo en referencia al fin de la era. La era presente está caracterizada por el pecado, la decadencia y la necesidad de redención, mientras que la era venidera se describe en las Escrituras como un tiempo de restauración, paz y bendición bajo el gobierno de Dios. Una analogía poderosa que se utiliza para ilustrar este proceso de transición entre la era presente y la era venidera es la del parto. En Juan capítulo 16, versículo 21, Jesús compara el dolor experimentado durante el parto con los dolores de parto que preceden al fin de la era y el nacimiento de una nueva realidad bajo el reino de Dios. Esta imagen evoca la idea de que los desafíos y las pruebas experimentadas en el mundo actual son parte de un proceso más amplio de renovación
redención y transformación. Los pasajes bíblicos que describen la era venidera son inspiradores y llenos de esperanza. En Miqueas, capítulo 4, versículo 3 y 4, por ejemplo, se nos presenta una visión de los tiempos venideros como un período de paz y prosperidad, donde las naciones dejarán de luchar y la palabra del Señor será proclamada desde Jerusalén. Esta visión de un mundo transformado, donde reina la justicia y la armonía, es un recordatorio poderoso de la promesa de Dios de restauración y redención. La segunda venida de Jesucristo es un tema central en la teología cristiana y una creencia fundamental para millones de personas en todo el mundo. Este evento, profetizado en las Escrituras, es esperado con gran anticipación por los creyentes y lleva consigo una serie de implicaciones espirituales y prácticas que afectan la vida diaria de quienes siguen a Jesús. La incertidumbre sobre el momento exacto de la segunda venida es una característica destacada de las enseñanzas de Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículo 36, Jesús deja en claro que ni siquiera los ángeles conocen el día ni la hora de su regreso, sino solo el Padre. Esta incertidumbre subraya la importancia de estar constantemente vigilantes y preparados espiritualmente para recibir a Cristo en su regreso glorioso. Gracias por ver mi video sobre la segunda venida de Jesucristo y la importancia de estar preparados para ese evento tan significativo. Espero que hayas encontrado la información útil e inspiradora. Si te gustó el contenido y deseas ver más videos relacionados con temas espirituales y de fe, te invito a suscribirte a mi canal. De esta manera, podrás estar al tanto de las últimas publicaciones y seguir explorando juntos estos importantes aspectos de la vida espiritual. Gracias nuevamente por tu interés y apoyo. Que tengas un día lleno de bendiciones.